Hola de nuevo, ¿cómo están? Este es un capítulo más del canal de YouTube Reflexionando con Alberto Olvera, también un podcast del mismo nombre. Y quiero, como siempre, reiterar que este es un proyecto de comentario, de análisis de la situación política del país, que pretende contribuir a explicar lo que pasa en la realidad contemporánea a nivel internacional, nacional y local, de una manera accesible y sencilla, para que todos estemos entendiendo, comprendiendo las raíces, las causas de lo que nos pasa y las cosas que podemos hacer para tratar de revertir una situación a todas luces injusta e insatisfactoria para las mayorías. En este capítulo quisiera comentar dos cosas paradójicas, es decir, una positiva que nos hemos enterado a partir de los datos que salieron en la encuesta de ingresos y gastos de las familias que levanta cada año el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que nos habla, por cierto, de que se redujo la pobreza en México significativamente en el sexenio anterior y que también mejoró la distribución del ingreso a pesar del estancamiento de la economía. Esa es la buena noticia. La mala noticia, la contradicción en relación con esto, es que en el campo de la política institucional seguimos encontrando un patrón de escándalos de corrupción, de comportamiento de consumo desmedido, de políticos encumbrados del régimen y la profundización de una confrontación interna dentro del gobierno que tenemos que entender muy bien para saber hacia dónde se dirige el actual régimen de la Cuarta Transformación, que a pesar de tener más poder que nunca, a pesar de tener una hegemonía política completa en México, parece que no logra despegar, que no logra gobernar y que no es capaz de enfrentar sus retos. Vayamos rápidamente a lo positivo, que es más fácil de explicar. Durante el sexenio pasado, el gobierno de López Obrador emprendió dos políticas muy importantes en favor de la población más pobre. La primera fue los subsidios generalizados, la entrega de unas becas a los adultos mayores que fueron incrementándose en monto y también mejorando su distribución. Casi un tercio de las familias en México reciben este tipo de subsidio. Y por otro lado, otros subsidios destinados a jóvenes en edad de estudiar, algunos específicos para jóvenes en primaria y secundaria, otros que temporalmente se destinaron a estudiantes en las universidades e incluso becas para iniciar la experiencia laboral, que fueron poco significativas, pero últimamente resultaron importantes para algunos cientos de miles de jóvenes. Bueno, esto fue muy importante en términos de redistribución de recursos desde el gobierno hacia la sociedad. La otra política que se juntó con esta otra en el sentido positivo fue el aumento de los salarios mínimos, que también tuvo un impacto en los salarios contractuales. Es decir, en la economía formal, en las empresas del sector privado, también hubo necesidad de aumentar salarios más o menos en proporciones similares a las que aumentaba el salario mínimo. Esta política, insisto, fue muy positiva porque veníamos durante todo el periodo neoliberal de un control de los salarios mínimos que fueron leídos por la tecnocracia económica de esa época como un mecanismo de control de la inflación y como un mecanismo también de atracción de la inversión extranjera que podía venir a México a explotar libremente a los trabajadores pagándoles salarios de miseria. Bueno, lo que hizo López Obrador fue aprovechar un amplio margen enorme que existía al llegar a su gobierno para subir los salarios mínimos sin causar inflación y sin causar una desbandada de la inversión extranjera. La razón
de que López Obrador haya podido hacer esta política fue que los salarios estaban tan deprimidos que ya de hecho los salarios mínimos no eran referenciales. Ya muchísimos trabajadores ganaban mucho más que el salario mínimo y este era recibido por una proporción relativamente pequeña de los trabajadores formales. De manera que el aumento de los salarios mínimos, de hecho, ya se había producido parcialmente en los años anteriores y al mismo tiempo, sin embargo, esto fue un beneficio importante para los trabajadores más mal pagados del sector formal. Por supuesto, en la economía informal, donde se ocupa más de la mitad de los trabajadores de este país, pues no se pudo aplicar la política de los salarios mínimos, pero de cualquier forma, indirectamente, impactó también al obligar a un cierto ascenso de los pagos que se hacen a esos trabajadores precarios. Tomados en conjunto, esto permitió que los salarios reales aumentaran significativamente, entre 30 y 50% dependiendo de los sectores que estudiemos, que la masa salarial, o sea, la cantidad de salarios globales pagados en todo el país aumentara muchísimo y por tanto el consumo de los sectores populares. Si esto lo juntamos con los subsidios a las familias, encontramos entonces un efecto neto positivo porque recibieron mucho más dinero. Esto ha sido el mayor éxito de la política pública en el gobierno de López Obrador y una de las causas por las cuales la gente estaba agradecida con el gobierno anterior. Y es perfectamente lógico porque en efecto esta política benefició a los más pobres. No obstante, lo que también refleja esta encuesta es que el tipo de subsidios y la concentración creciente en las becas a los adultos mayores empezó a ser aprovechada también por las clases más acomodadas. Es decir, la gente de clase media también recibe el subsidio de los adultos mayores. Las familias de las clases medias y altas tienen adultos mayores con más años de vida porque han tenido acceso a mejor salud. De manera que empezó a darse un traslado relativo de una parte de esos subsidios a gente que en estricto sentido no lo necesitaría. De manera que lo positivo de la distribución se ha visto, alterado de alguna manera porque hay sectores de la población que también se benefician por el carácter universal de estos subsidios. ¿Habría manera de evitarlo? Posiblemente no, pero ese es un hecho real que hay que tomar en cuenta. Bueno, este aspecto positivo tenemos que contrastarlo con lo negativo. Y lo negativo que hemos mencionado aquí antes fue que los servicios médicos cayeron en calidad de una manera brutal durante estos mismos años. El presupuesto público destinado a la salud disminuyó en plena época de la pandemia. Se rompió un sistema de vacunación de niños que era ejemplar a nivel mundial. Hemos perdido varias generaciones de niños que no llevan esquemas completos de vacunación. El problema que ya venía desde antes del López Obrador de la falta de abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos se ha agravado todavía más. De manera que lo que se gana en términos económicos desde el punto de vista salarial y por subsidios se pierde en una medida muy importante en la obligación de tener que gastar de su propia bolsa dinero para garantizar la salud de las familias. Esto ha sido un fenómeno gravísimo que además afecta la dignidad de las personas que en general han sido maltratadas o no pueden ser bien atendidas en el sistema de salud. Junto con ello, hemos de decir que también se deterioró la calidad de la vivienda, hubo muy poca inversión en vivienda popular y también no se mejoraron ni las carreteras ni las calles de las ciudades, de tal forma que la ganancia económica inmediata que le hizo feliz a la gente hay que contrarrestarla con la pérdida de calidad de vida en los servicios. Eso es un lado. Pero este gobierno que goza de legitimidad, que fue electo con una mayoría abrumadora gracias a la redistribución que impulsó el gobierno de la 4T,
Este gobierno, que tiene tanto poder como nunca antes lo había tenido, mucho más poder formal tiene la presidenta hoy que el que tuvo el propio presidente López Obrador, resulta que parece no saber qué hacer por él. La presidenta se enfrenta a unos jefes de la Cámara de Diputados y de senadores que parecen tener su propio juego, es decir, no tiene autoridad la presidenta suficiente sobre los líderes parlamentarios de su propio partido. Uno de ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Adán Augusto López, ha sido señalado como responsable de que un secretario de seguridad que él nombró en Tabasco haya sido descubierto como jefe de un grupo criminal local llamado La Barredora, de manera que este personaje, Adán Augusto, guarda una responsabilidad política directa por haber puesto como jefe de seguridad de su estado a un reconocido criminal que no solamente operaba en Tabasco, sino también en Chiapas y el sur de Veracruz. Y sin embargo, a pesar de lo escandaloso del caso, el hombre sigue en su posición de coordinador de senador, no ha renunciado, no está rindiendo cuentas de su responsabilidad política. Y esto se suma a casos similares, tan escandalosos como este. Citemos tan solo el caso del gobernador de Sinaloa, que estuvo presente el día en que fueron secuestrados los capos del narcotráfico en Sinaloa y asesinado un ex rector de la Universidad de Sinaloa. Ese gobernador de la entidad que incluso reconoció durante su campaña electoral que era imposible no negociar con los cárteles para poder gobernar su estado. Ese hombre que debería haber renunciado desde que inició la guerra civil que hay en Sinaloa entre los cárteles, está todavía en su puesto y todo parece indicar que no van a quitarlo de él, porque eso implicaría, podríamos decirlo así, abrir una caja de Pandora, o sea, abrir una circunstancia en la cual no solamente estos dos políticos que acabo de mencionar, que tal vez sean los casos más escandalosos, sino muchos otros, tendrían que rendir cuentas de las alianzas que hicieron con grupos criminales, sea para poder gobernar, sea para tener financiamiento para sus campañas electorales, sea por mera conveniencia comercial. Y esto nos indica entonces que hay un problema de fondo en el régimen de la Cuarta Transformación. Ese problema de fondo es que con tal de alcanzar una presencia territorial nacional en todo el país y con tal de desplazar en los gobiernos estatales a los sectores priistas y panistas que antes gobernaban, pues estos políticos hicieron alianzas con todo tipo de intereses o poderes fácticos, incluidos los criminales, y ese se convirtió entonces en un sistema de gobernanza, es decir, una manera de gobernar que incluye entonces en la coalición que ejerce el poder a los grupos criminales. Esto es terrible porque hace muy difícil para el propio gobierno federal actual romper con esos acuerdos, porque romper con esos acuerdos, castigarlos o exhibirlos, tendría un costo monumental para la propia presidenta y para su propio grupo político, e implicaría de hecho una ruptura con el presidente López Obrador, que fue el principal responsable de haber impulsado este modelo de gobernanza territorial durante su gobierno. Entonces nos enfrentamos a una situación límite. El gobierno de la Cuarta Transformación ha sido exhibido en sus alianzas inmorales, ilegales y criminales con distintos tipos de actores del crimen organizado. Está claro hoy, lo sabemos, está comprobado, por decirlo de alguna forma, de manera pública. Y estoy hablando de dos casos, pero hay muchos otros gobernadores que tienen pasados oscuros, el gobernador de San Luis Potosí, por poner un caso. Hay muchos alcaldes vinculados también a este mismo modelo de alianza criminal, de tal forma que tratar de romper con el modelo es romper con
la hegemonía de los grupos políticos locales que hoy día gobiernan en nombre de la Cuarta Transformación. Y para ser justos, hay que decir que este mismo modelo también lo han desarrollado en plenitud, de hecho lo inventaron los gobiernos priistas especialmente, pero también panistas del pasado. De manera que los mexicanos nos encontramos ante una situación inédita en términos históricos y al mismo tiempo terrible, en donde toda la clase política se incorporó en un modelo de gobernanza criminal generalizada en casi todos los territorios del país, en mayor o menor grado. Es tan extrema la situación que el gobierno norteamericano está presionando ahora a la presidenta para que empiece a castigar a los políticos aliados con criminales, y al mismo tiempo, para poder gobernar, la presidenta necesita poner orden, necesita limitar estas alianzas, porque de otra forma es una presidenta sin poder, una presidenta que no puede ejercer su mando. Entonces, hoy día estamos ante una circunstancia increíblemente paradójica. Por un lado, el gobierno de Sheinbaum recibe la herencia positiva de legitimidad que le dio a Morena la redistribución del ingreso y la mejora de los ingresos de los sectores más populares. Pero por otro lado, resulta que está recibiendo también como herencia una crisis moral y política derivada de la forma en que se articuló la alianza entre el gobierno y los poderes fácticos regionales, especialmente criminales. ¿Podemos seguir así, en esa contradicción flagrante? No, no se puede. Y todos nos preguntamos hoy día en qué momento este esquema se va a romper. Y hay que decir que no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo porque significa romper con la estabilidad, con los factores que le han dado permanencia a Morena, en un momento en el cual la presidenta no parece tener un poder personal o un grupo político compacto que le sea fiel a ella y que le permita desplazar a los otros grupos que hoy día controlan los poderes territoriales y el Congreso Nacional. Entonces tenemos que estar pendientes los mexicanos frente a esta situación. Hoy día no es posible que sobreviva ese modelo de gobernanza y al mismo tiempo es muy difícil que la actual presidenta pueda romper con él. Y por otra parte, por si esto fuera poco, tampoco tenemos alternativas partidarias que nos permitan decir hay quien no haya jugado ese juego y debemos darles un apoyo especial. No, es un tema colectivo de la clase política. Y para salir de esto tendremos que formar nuevos movimientos y partidos políticos en lo más pronto posible, porque de otra manera no saldremos de este marasmo en el que se encuentra el país, que nos coloca en debilidad frente al gobierno de Estados Unidos y frente a todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.